Las bacterias habitan la Tierra desde hace 3,5 billones de años, mucho antes de que apareciesen los humanos. Estos pequeños seres vivos han sobrevivido desde entonces por su asombrosa capacidad para adaptarse a cualquier cambio. La mayor parte son inocuas o incluso beneficiosas para los humanos. Pero un puñado de ellas constituyen verdaderas maldiciones en la historia de la humanidad. Tuberculosis, neumonía, septicemia, ántrax, sífilis, cólera, peste. Pero todo cambió a partir de mediados del siglo XX. El descubrimiento de los antibióticos, el arma mágica, la gran victoria evolutiva de los humanos sobre las bacterias. La inteligencia triunfaba en la lucha de las especies por la supervivencia. O al menos, eso pareció entonces, porque estos seres no estaban dispuestos a dejarse barrer fácilmente. Desde hace unos años ha saltado la voz de alarma. El número de bacterias resistentes a los antibióticos crece y crece sin cesar. Las bacterias responden, se adaptan. Nuestro arsenal prodigioso, los antibióticos, comienza a ser repelido y el fantasma de enfermedades que creíamos derrotadas comienza a reaparecer. Staphylococcus aureus es una vieja conocida de los humanos. Esta bacteria esférica, incapaz de moverse por sí misma, se encuentra habitualmente en la piel, inofensiva, esperando una oportunidad. Pero cualquier herida puede abrirle la vía y convertirse entonces en un feroz enemigo. Es responsable de múltiples formas de infección y en particular de las llamadas infecciones hospitalarias, una pesadilla que ha traído siempre de cabeza a los servicios médicos de todo el mundo. Pero una mañana de septiembre de 1928, en Londres, ocurrió algo excepcional que cambiaría la historia de esta bacteria y de la humanidad. El Dr. Fleming había dejado unas placas de Petri con cultivos de Staphylococcus aureus en su laboratorio y accidentalmente un moho había crecido en una de las placas. Fleming observó que la bacteria era incapaz de crecer en presencia de ese moho. Los humanos acababan de descubrir al enemigo natural del Staphylococcus aureus y de muchas otras bacterias. Acababan de descubrir la penicilina, la droga milagro. Poco después, comenzaba la era de los antibióticos y nuestra especie daba un paso de gigante en la batalla evolutiva por la supervivencia. La penicilina resultaba ser letal sobre Staphylococcus aureus. Su ataque se produce sobre la cápsula que encierra y protege la bacteria, un sólido muro protector en constante construcción, formado por sucesivas capas de azúcares ligadas por enlaces de péptidos. Pero la penicilina tiene un truco tan sencillo como efectivo. Se parece a uno de los componentes del muro, y la enzima encargada de sellar los enlaces se une a ella en vez de al enlace. El muro queda entonces sin trabar, débil. La bacteria está condenada. La presión interior acabará por reventarla. La bacteria, literalmente, estalla. Con la penicilina, la humanidad disponía de un arma milagrosa contra muchos tipos de bacterias. En las décadas siguientes, nuevas generaciones de antibióticos fueron encontrando formas, muchas veces muy ingeniosas, de atacar los mecanismos celulares de cualquier tipo de bacteria. Durante años, llegamos a pensar que las temibles infecciones bacterianas que habían azotado la humanidad desde el origen de los tiempos habían sido definitivamente derrotadas. Pero muy pronto, los investigadores se dieron cuenta de que la realidad era bastante diferente. El año 1944 es cuando, digamos, se comprueba que
casi el 100% de los estafilococos son sensibles a la penicilina. Pero cuando Fleming recibe el premio Nobel un año después, en 1945, ella advierte que no es difícil que las bacterias, como los estafilococos, se hagan resistentes. Y en efecto, Staphylococcus aureus encontró muy pronto la contraarma, las beta-lactamasas, unas enzimas capaces de romper la molécula de penicilina. A finales de los 50, casi la mitad de las cepas de Staphylococcus aureus era ya resistente a la penicilina. Y las alarmas sanitarias se disparan. Las bacterias dejaban claro desde el primer momento que no iban a dejarse barrer tan fácilmente. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede la bacteria reaccionar tan rápidamente? ¿Cómo encuentra la forma de producir esa sustancia? Tiene una explicación, porque cuando la pared de la bacteria se está formando, la pared vieja, se tiene que ir destruyendo. Y entonces para destruirla se producen unas llamadas proteínas fijadoras de penicilina que rompen trozos de pared, porque si no, no se ensamblaría bien la pared nueva con la vieja. Entonces, de hecho, ya tenían las bacterias estructuras afines a las beta-lactamasas. Una simple mutación transformó esas sustancias ya existentes en beta-lactamasas. Causa admiración la simplicidad y eficacia de la respuesta. Un pequeño cambio en la estructura molecular de una única sustancia fue suficiente para que Staphylococcus aureus pusiera en jaque a nuestra gran droga milagro. Pero los humanos tampoco retroceden ante el desafío. En 1960 se descubre la meticilina, un nuevo antibiótico semisintético capaz de esquivar las defensas de la bacteria y bloquear las enzimas que construyen la pared. Volvíamos a tener el control, ataques y contraataques. Pero la respuesta llega tan solo un año después, en 1961. La bacteria ha logrado mutar la enzima que es diana del antibiótico. Ni la penicilina ni la meticilina pueden hacer ya nada ahora para bloquear esa enzima que construye la pared de la bacteria. Porque las dianas que se encuentran en las distintas estructuras de las bacterias, simplemente con un cambio mutacional, dejan de ser dianas. Llegó así a los hospitales la pesadilla del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Pero los humanos lanzaron una nueva arma, la vancomicina. Este nuevo antibiótico cambiaba de diana. Su objetivo ahora son los propios componentes que forman el muro. Nuevos ataques y nuevas respuestas. La vancomicina ha ido haciéndose cada vez más valiosa. Conforme la resistencia a la meticilina crecía en todo el mundo, una pregunta se iba haciendo cada vez más acuciante. ¿Surgirá una superbacteria también resistente a la vancomicina? Pero la vancomicina ha aguantado bien, durante décadas, hasta el verano de 2002. El 9 de julio las televisiones norteamericanas daban la noticia. El Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos confirmaba que un hombre sometido a diálisis en Michigan había dado positivo a una infección de Staphylococcus aureus resistente también a la vancomicina. Había nacido una superbacteria. Un potente cóctel de antibióticos había salvado al paciente, pero la puerta estaba ya abierta. Su capacidad de mutación y adaptación constantes contra la capacidad del cerebro humano para hallar nuevas respuestas científicas. Todas las bacterias, cada una a su modo, están encontrando la forma de esquivar la acción de los antibióticos. ¿Cómo es posible que organismos tan elementales, surgidos ya en los primeros momentos de la evolución de la vida, sean capaces de darnos respuesta tan rápidamente? La teoría de la evolución clásica ofrece una primera explicación: mutaciones aleatorias, errores de la naturaleza que acaban resultando una ventaja en un medio adverso. El azar y la vida. Las bacterias, como cualquier ser vivo, tienen buena parte de su destino escrito en el ADN, la cadena que contiene las instrucciones básicas para la forma y el funcionamiento de cada ser vivo. Cualquier función requiere replicar y transcribir esas instrucciones. Millones de secuencias de bases leyéndose y formándose a cada momento, pero de vez en cuando se produce un error.
Un pequeño error que introduce una mutación, una diferencia genética. Errores vitales, porque es así como la vida prueba nuevas formas. La mayor parte son despreciables o incluso provocarán la muerte de la bacteria, pero alguno de ellos puede ser útil y conferir una ventaja al nuevo ser. Es sorprendente que esos mínimos cambios den lugar a que una bacteria, por una pérdida genética mínima, pase de ser sensible a ser resistente. Ahora, esa bacteria es resistente al antibiótico. En condiciones normales, su competencia es grande y es difícil que su estirpe logre abrirse paso. Pero si aparece el antibiótico, el resto de las bacterias pueden ir muriendo, su competencia desaparece y la nueva bacteria, con el gen que le confiere resistencia, comienza a extenderse. Pero esta explicación, aceptada universalmente, parece insuficiente para explicar la rapidez y facilidad con que nuestros enemigos parecen adaptarse. Las investigaciones recientes han desvelado un fenómeno que no podíamos sospechar. Las bacterias son capaces de transferirse información genética. Cuando una bacteria encuentra la forma de hacerse resistente, es capaz de transferir el gen de esa resistencia a sus congéneres e incluso a otras especies bacterianas. Fue un impacto grande comprobar que unos microseres que eran tan anteriores en la evolución a nuestra propia existencia, tenían unos mecanismos de comunicación entre ellos verdaderamente admirables, tenían vida social. Una vida social que poco a poco hemos ido conociendo con asombro. Una de las formas más comunes es la transferencia directa por medio de un pilus. El gen de resistencia se encuentra muy habitualmente en un plásmido, un pequeño anillo de ADN. La bacteria realiza una copia y la transfiere a través del pilus. Esta particular forma de encuentro sexual va extendiendo el plásmido con el gen de resistencia de unas bacterias a otras. En otras ocasiones, la bacteria absorbe directamente fragmentos de ADN presentes en el medio procedentes de bacterias muertas. Si entre ese ADN libre se encuentra algún gen de resistencia, la bacteria puede incorporarlo a su propio genoma. Las bacterias aprovechan también la acción de los virus para conseguir genes de resistencia. Los virus bacteriófagos mezclan a veces su propio ADN con el de las bacterias. Los genes de resistencia pueden así pasar primero al virus y transferirse después a otras bacterias. El descubrimiento de estas formas de comunicación genética ha desvelado la enorme capacidad de estos seres para adaptarse a nuestros antibióticos. La resistencia a los antibióticos crece en todo el mundo. La investigación científica tiene ante sí el reto urgente de construir una nueva respuesta. Necesitamos conocer bien los mecanismos que les están permitiendo hacerse invulnerables. Tuberculosis, la peste blanca. La llegada de los antibióticos pareció poner punto final a esta maldición. Antiguos sanatorios, abandonados, se dispersan por toda la geografía, aislados, buscando aire fresco con el que aliviar la agonía. Pero la tuberculosis ha resurgido. Cada año se cobra 3 millones de vidas humanas, la enfermedad infecciosa más mortífera del planeta. Nuevas cepas resistentes a buena parte de los antibióticos hacen el tratamiento cada vez más difícil y costoso. Mycobacterium tuberculosis es un enemigo feroz. El Laboratorio de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza es uno de los grupos de investigación más importantes de Europa en el estudio de Mycobacterium tuberculosis. Es esta una bacteria muy singular en naturaleza y estructura, difícil tanto de tratar como de investigar.
Mycobacterium tuberculosis es una bacteria muy peculiar por muchas razones. Para empezar, tiene una estructura bastante distinta a lo que son el resto de las bacterias. Tiene una envoltura que es muy compleja, formada por muchos lípidos, lo que la hace altamente impermeable a los antibióticos, y esto provoca que haya muchos antibióticos que no sean activos contra Mycobacterium tuberculosis simplemente porque no pueden acceder al interior de la bacteria. Se atrinchera dentro de las células de nuestro cuerpo, lo que hace mucho más difícil su tratamiento. Cuando se hacía el tratamiento con un solo antibiótico, lo que se observaba es que inmediatamente aparecían bacterias resistentes a este antibiótico, por lo que al final la solución que ha tenido éxito para tratar la tuberculosis es un cóctel, una combinación de varios antibióticos, de 3, 4 hasta 5 antibióticos, que se tienen que administrar por un periodo de tiempo bastante largo. 6 meses es el tratamiento habitual. Es una bacteria realmente mortífera, produce muchísimas muertes en todo el mundo, tanto por la dificultad que entraña su tratamiento como la propia complejidad de la enfermedad, de la infección que desarrolla en las personas. Un enemigo poderoso, cuya envoltura le protege de buena parte de los antibióticos, que se atrinchera en el interior de nuestros propios macrófagos, nuestras células de defensa, en donde puede resistir años esperando su oportunidad. En la defensa contra esta bacteria solo son efectivos unos pocos antibióticos, y esto hace especialmente crítico el problema de que se vaya haciendo resistente a ellos. Esta bacteria suele adquirir la resistencia por mutación más que por transmisión de algún tipo. Estos errores, estas mutaciones que se producen al azar en todo el genoma, pueden producir que alguna de estas bacterias, al azar, sea resistente al antibiótico. Esto sucede normalmente con una frecuencia de 10 a la menos 8, es decir, si nosotros tenemos una población de 100 millones de bacterias, una de estas bacterias va a tener este cambio que le permite crecer en presencia del antibiótico. Si tenemos en cuenta que en una lesión, en una infección de Mycobacterium tuberculosis, en una lesión puede haber en torno a 100 millones, 1000 millones de bacterias, sabemos con toda seguridad que si tratamos esa enfermedad con un solo antibiótico, una o 10 o 100 bacterias van a ser resistentes a este antibiótico, se van a multiplicar y van a producir una población que se hagan todas resistentes a los antibióticos. Esta es la razón de que se utilice una terapia combinada. Utilizando 2 antibióticos, la probabilidad de que una bacteria sea resistente a los 2 antibióticos a la vez ya no es de una bacteria entre 100 millones, es de una bacteria entre varios billones o trillones de bacterias. A pesar de estas precauciones, han ido apareciendo en todo el mundo cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a varios antibióticos simultáneamente. Estas cepas multiresistentes constituyen un problema sanitario de primer orden mundial. Una red internacional controla su evolución para evitar el riesgo de epidemias de tuberculosis multiresistente. Pero esto no es suficiente. Es necesario pasar a la acción y encontrar formas de combatir activamente esas resistencias creadas. Necesitamos saber más. Conocer todos los mecanismos de resistencia nos permitiría diseñar fármacos que los bloqueasen y que volviesen a la bacteria un poco más sensible. El mecanismo de resistencia tiene su origen en una pequeña mutación dentro de un gen. Pero, ¿cómo encontrar y aislar este fragmento minúsculo? En algún punto de esta secuencia de millones de nucleótidos, organizados en cientos de miles de genes, está la mutación que buscamos. Un cambio mínimo, pero trascendental, porque en él se juega la supervivencia. Encontrar un gen que tiene 1500 nucleótidos en un genoma que tiene más de 4 millones puede ser como buscar una aguja en un pajar.
Sin embargo, tenemos la ventaja de que sabemos qué puede hacer ese gen, y ese gen puede dar resistencia a antibióticos. Cortamos todo el enorme genoma en fragmentos y los vamos introduciendo con paciencia y orden en bacterias no resistentes. Si alguna de ellas se vuelve resistente, es que allí, en ese fragmento, hay un gen de resistencia. Es uno de los momentos más emocionantes, abrir la estufa y ver que por fin, después de meses de trabajo, tienes una bacteria creciendo a una concentración de antibiótico a la que las bacterias sensibles no están creciendo. Ese es el primer indicio que nos dice que allí podemos haber encontrado un gen de resistencia a antibióticos. Y efectivamente, tras miles de pruebas, el grupo descubrió un mecanismo desconocido hasta el momento por el que Mycobacterium tuberculosis lograba burlar la acción de la streptomicina y de otros antibióticos. La streptomicina es un antibiótico de primera línea en el tratamiento de la tuberculosis. Su acción se centra en los ribosomas de la bacteria, sus fábricas de proteínas. El antibiótico se liga al ribosoma bloqueando su acción. Desde ese momento no se produce ninguna nueva proteína. Como la bacteria necesita constantemente que se estén produciendo proteínas para sobrevivir, el efecto final del antibiótico es que la bacteria acaba muriendo. Pero el contraataque llegó muy pronto en forma de mutación del ribosoma en el lugar donde se ligaba el antibiótico. Conocíamos su mecanismo de resistencia, pero existía un problema. Un porcentaje importante de bacterias no presentaba ninguna mutación en el ribosoma y, sin embargo, seguían siendo resistentes a la streptomicina. Mycobacterium tuberculosis nos ocultaba una segunda línea de defensa que era necesario descubrir. Había diversas hipótesis. Podría ser que hubiese mutaciones en genes que no se habían descubierto todavía, o podría ser que estuviesen implicados otros mecanismos de resistencia como son las bombas de flujo. Nosotros en ese momento apostamos por estudiar las bombas de flujo. La apuesta resultó un éxito. Se descubrió un tipo de mecanismo desconocido hasta entonces en micobacterias, una bomba de flujo capaz de expulsar la streptomicina. El antibiótico lograba penetrar, pero era expulsado de nuevo al exterior sin daño alguno para la bacteria. Bautizaron a este mecanismo como bomba de flujo TAP. En todo el mundo, diferentes grupos de investigación se afanan en desvelar estos mecanismos con los que las bacterias desafían a los antibióticos. Las bacterias nos enseñan día a día que tienen muchos más recursos de lo que habíamos pensado. Una de las formas de vida más sencillas y antiguas del planeta contra todo nuestro poder científico y tecnológico. Esto es un ejemplo más de la lucha que se ha producido entre diversas especies de seres vivos desde que se originó la vida hasta nuestros días. Esta lucha, esta competencia por el nicho ecológico que ha producido que haya especies que desaparezcan y especies que sobrevivan y que se extiendan, especies que cambien para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, especies que no sean capaces de adaptarse a esas nuevas condiciones y por lo tanto desaparezcan. Y en el caso de las bacterias y de los humanos es un episodio más de esta lucha. Las bacterias están evolucionando para ser resistentes a las armas que nosotros estamos desarrollando contra ellas. Nuestra arma es el conocimiento. La evolución sorprendente de nuestro cerebro ha permitido el éxito de nuestra especie. Pero cada vez que creemos conocer y dominar la naturaleza, un nuevo giro nos sorprende, mostrándonos la verdadera magnitud de lo que nos queda por conocer. La vida es siempre más rica, más poderosa. La naturaleza siempre tiene razón y esta lucha de hombres y bacterias es bastante desigual en muchos sentidos. Hay que pensar que para nosotros desarrollar un nuevo antibiótico es un proceso que tarda años y años, mientras que para una bacteria desarrollar resistencia frente a un antibiótico puede hacerlo en una hora. Nada ha terminado en esta historia. Al fin y al cabo, la lucha por la supervivencia es la misma esencia de la vida.